a enfrentar. Eventualmente, vimos la gran torre del castillo Monaria elevándose en el horizonte y el humo de las máquinas de guerra de Urban. Siempre diplomáticos, los humanos habían logrado convencer a los señores mineros de venir desde el mundo alto para ayudar en nuestra lucha. Parecía que la diplomacia en cuestión había sido un pago muy, muy grande de oro y plata. Fuera de las murallas de Persépolis se había reunido la mayor coalición de la historia de los mundos, pero no para rechazar a los Gorax. Mientras nosotros luchábamos por nuestras vidas, los humanos habían ideado un plan para derrotar al enemigo sin levantar una sola espada ni tensar una sola flecha. Junto con los Durban, habían construido puentes, bloqueado pasos montañosos y hundido flotas alrededor de la garganta. Si los Gorax querían continuar su gran cruzada contra nosotros, tendrían que pasar por Persépolis. Y cuando sabes hacia dónde se dirige el enemigo, sabes cómo matarlo. Los herreros y constructores Durban cavaron trincheras y prepararon las chozas fuera de la ciudad. Cada casa fue evacuada y reconstruida en trampas mortales. Pozos ocultos, lo bastante profundos como para tragarse una torre de asedio, fueron llenados de estacas y cuchillas que cortarían cualquier armadura. Nosotros, los Evael, nos unimos en la fortificación, colocando hechizos en cada centímetro de terreno que no estuviera ya cubierto. Aquí, el aire se sobrecalentaría a 1000 grados para cocinar a cualquier invasor en un instante. Allí, un círculo de teletransportación oculto de corto alcance enviaría a los Gorax a 30 metros de altura. Un hechizo de reanimación en una de las trincheras devolvería a las víctimas de los Durban para luchar de nuestro lado. Mientras tanto, los humanos construyeron sus propias armas de guerra en las montañas alrededor de Persépolis. Trabucos, ballestas, catapultas y onagros fueron desplegados en los acantilados para hostigar a cualquier Gorax que quisiera rodear la ciudad por completo. Juntos, nuestras 3 especies creamos el estrangulamiento definitivo, una picadora de carne que trituraría las filas de cualquier atacante. Como carnada estaba Persépolis y cada última ciudad más allá de ella. Nuestras grandes bibliotecas fueron vaciadas, las casas abandonadas y los tesoros agotados. Desde la distancia, Persépolis parecía una ciudad indefensa, abandonada, un blanco fácil. Era un premio irresistible incluso para el más inteligente de los comandantes, y eso era algo de lo que nunca se acusó a los padres de sangre Gorak. 4 días después de nuestra llegada, la guerra comenzó. Si la guerra que asaltó Baeler fue una marea de violencia, esto era el océano entero estrellándose contra nuestras costas. Miles de Gorax morían a cada paso que daban en nuestra tierra de nadie, y cientos más caían cuando miles de proyectiles tras proyectiles se desataban sobre sus fuerzas reunidas. Nada podía detener al océano mientras erosionaba nuestras defensas. Pero eso era justo lo que los humanos habían previsto. En el castillo Monaria, un centenar de los más grandes magos humanos se había reunido para crear el aquelarre definitivo y hacer el sacrificio supremo. Los reinos de bolsillo eran uno de los encantamientos más simples que un mago podía tejer. Unas pocas palabras, un pequeño estallido de poder y de repente tu saco era 2 veces más grande por dentro que por fuera. Los practicantes más hábiles podían hacer de tu casa una mansión o de tu mansión una pequeña ciudad. Imagina lo que podrían hacer 100 trabajando al unísono. Ahora, imagina a esos 100 trabajando juntos con las habilidades de amplificación de la mayor horda de piedras arcanas de los Durban apoyándolos. Lo curioso de los reinos de bolsillo es que requieren un límite definido para funcionar correctamente. ¿Cómo puede un terreno baldío ser más grande por dentro cuando su interior no es más que unas líneas en la tierra? Y Persépolis tenía muchos de esos límites. La ciudad estaba construida en una serie de círculos concéntricos irradiando hacia afuera desde el castillo Monaria en el centro. A diferencia de muchas ciudades, Persépolis no tenía una gran muralla que la rodeara y el límite de la ciudad estaba mal definido debido a las muchas chozas y aldeas que se encontraban fuera de la ciudad propiamente dicha, pero que aún formaban parte de ella.
Dónde comenzaba Persépolis y dónde terminaba el campo era a menudo un tema de debate, y los humanos usaron eso a su favor. Juntos, el Coven definió a la propia Persépolis como el reino de bolsillo y las fronteras de la ciudad como el límite del hechizo. Los humanos trabajaron en sincronía para tejer su magia. El conjuro crecía y crecía sin cesar. El castillo Monaria parecía brillar a medida que el poder se acumulaba, hasta que parecía que el mundo se partiría en dos. Y entonces terminó. Un destello de luz estalló desde el castillo y durante varios segundos cerramos los ojos para evitar quedar cegados. Cuando la luz se desvaneció, la ciudad lucía exactamente igual que antes y los Gorax siguieron cargando hacia adelante. Millones de ellos, toda la horda, corrieron hacia la ciudad vacía para saquear, matar y quemar. Nunca salieron. El gran archimago fue el primero en comprender lo que los magos habían logrado, pues ni siquiera los reunidos conocían el alcance de lo que sus camaradas habían planeado. No habían colocado un hechizo de reino de bolsillo en Persépolis, sino cientos. Cada una de las carreteras circulares que componían la ciudad fue definida como un nuevo límite para un nuevo hechizo, cada uno anidado en el interior, sus efectos acumulándose y potenciándose, y en su corazón estaba Monaria. A medida que uno avanzaba hacia el centro, las distancias se estiraban y se alargaban a medida que la magia se volvía más densa. Las calles se volvían tan anchas como las grandes granjas y las manzanas de la ciudad hacían que los paisajes parecieran pequeños. Si los Gorax hubieran comprendido lo que había sucedido, habrían sido impotentes para detenerlo. Habían avanzado demasiado y ahora era imposible salir. La geografía y la dirección carecían de sentido en la realidad que los humanos habían creado. El señor Cuervo le había preguntado al archimago si era posible que los Gorax escaparan, y él respondió que sí. A medida que intentaran cruzar Persépolis, el espacio se distorsionaría hasta el punto de que sería como intentar cruzar el mundo entero. Antes de que fuera evacuada, habíamos sacado toda la comida de la ciudad para alimentar a los refugiados de la guerra. Los Gorax morirían de hambre antes de cruzar siquiera una décima parte de la ciudad. Existe un concepto que los científicos humanos habían ideado, el de la singularidad. Si se comprime la materia lo suficiente, eventualmente se volvería tan densa que nada podría escapar de su atracción, ni siquiera la luz. No sabíamos cuánto se distorsionaba el espacio en el castillo Monaria, con los cientos de hechizos anidados a su alrededor, pero si uno se paraba en la montaña, junto al motor de asedio abandonado, y miraba lo bastante de cerca, casi podía ver la luz doblarse alrededor de la gran torre. Para los valientes humanos que habían creado el hechizo, no habría escape. Con las capas de hechizos colocadas sobre él, Monaria bien podría haber sido infinita. Vivirían el resto de sus vidas en un castillo sin fin. Nosotros les debemos la vida a los humanos. Solos no había esperanza de sobrevivir. Pero gracias a sus nobles sacrificios, nuestro mundo puede ver otro día. Se construyó una muralla alrededor de Persépolis, vigilada por todas nuestras especies, para observar la ciudad por cualquier horror que pudiera surgir de sus profundidades. Algunos dicen que los 100 magos aún sobreviven, que su magia les permitió escapar de su propia trampa. Nadie lo sabe con certeza, pero si hay alguna especie que pudiera escapar de Persépolis, serían los humanos.